Dios les bendiga. Estamos aquí en su canal Palabras de Vida para traer una nueva enseñanza de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero leer la palabra de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer dos versículos, el 11 y el 12. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este mensaje en la palabra de Dios está basado en la palabra creer, una palabra fundamental en la Biblia, en el mandato de parte de Dios, y una palabra que podríamos decir es un mandato, no es una invitación, sino un mandato de parte de Dios. Creer, Él nos manda a que creamos, tenemos que creer. Entonces quiero traer la explicación sobre esta palabra y la definición, no solamente bíblica, sino la definición de lo que dice la lengua española, la Real Academia de la Lengua Española. ¿En qué está definida esta palabra creer? Y dice así: tener por cierto una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada. Pensar, juzgar, sospechar una cosa o estar persuadido de ella. Tener una cosa por verosímil o probable. Entonces encontramos es el concepto, la definición de creer, y quiero traer otros conceptos, otras definiciones, como la palabra creencia, lo que es el conocimiento y el conocer. Entonces, creencia es, según la lengua, la Real Academia, la lengua española dice que es el firme asentimiento y conformidad con alguna cosa, completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Eso es lo que es la palabra creencia, que nosotros tenemos muchas creencias, no solamente religiosas, sino en nuestro ámbito cotidiano. Por ejemplo, cuando en las casas usamos la mata de sábila, y eso se convierte en una creencia, lo tenemos por cierto, por verdadero, de que nos sirve para la suerte, y así muchas creencias. En el mundo hay infinidad de creencias, con la comida, con cualquier cosa, cantidad de creencias. Entonces, quiero decir sobre el conocimiento. El conocimiento es la acción y efecto de conocer. Eso es el conocimiento. Y el conocer, bueno, el conocer es una definición donde nos encontramos que a veces nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, paso por una ciudad, estoy en una ciudad y pasé por ahí, por esa ciudad, y yo digo, conocí tal ciudad. Conocí Cali, Medellín, bueno, cualquier ciudad la conocí, pero realmente es solamente un conocer. No he llegado a un conocimiento. El conocimiento es el efecto de la acción que se hace para llegar a algo más profundo, a un conocer algo más profundo, más avanzado. Entonces, para llegar al conocimiento, ¿qué hago? Voy, visito la ciudad, estoy en varias partes. ¿Cuántos habitantes tiene? Su extensión territorial, por ejemplo, quién la descubrió, quién la fundó, y así muchas cosas. Entonces voy llegando a un conocimiento, a algo más avanzado. Pero entonces, ¿por qué traigo estas definiciones? Porque investigando encuentro el contraste que hay entre lo que es la creencia y el creer. Diría yo, pensaría uno que así como el conocimiento es la acción y el efecto de conocer, entonces diría uno que la creencia sería la acción y el efecto de creer. Pensaría uno, y resulta que no es así, que
pensaría uno que eso es creencia, una acción y un efecto de creer, y resulta que encuentra uno como especie de un contraste, como si se opusieran las palabras, esas dos definiciones de creencia y creer. Cuando creer nos muestra algo que lo que leíamos en la definición, me gusta la definición de la Real Academia en la lengua española, donde dice que es tener por cierto, dice, tener por cierto, una cosa que no entendemos, algo que no está muchas veces al alcance de nuestra razón. Entonces, pensaría uno que creencia sería eso, la acción y el efecto de creer, pero no es así. Entonces, dice que creer es tener por cierto una cosa que no alcanza muchas veces nuestro entendimiento, o que no está comprobada o demostrada. Esa es otra definición de creer que me he encontrado investigando sobre esta palabra. ¿Y a qué quiero llegar con esto, querido oyente, usted que me está escuchando? ¿A qué quiero llegar con esta enseñanza? Porque es algo que a mí me sucedió y que nos sucede a muchas personas. Quizás le puede estar sucediendo a usted. Nosotros decimos, no, yo creo en Dios, creo en Cristo. Conocemos que Cristo murió por nuestros pecados en una cruz del Calvario, tanto así que eso se celebra cada año. Creemos que Jesucristo nació, se celebra cada año. Pero ¿qué pasa? Dios nos invita a algo más. Esa palabra creer muchas veces genera confusión en las personas. Sí, yo creo, pero solamente hasta ahí llegamos. Cuando lo que Dios nos pide es una acción, nos pide algo más allá. Nos pide el creer, quiere decir también recibir. Podríamos decir que quiere decir unión, creer. Cuando la palabra de Dios nos habla, por ejemplo aquí en este Evangelio de Juan que leímos, podríamos decir que la palabra creer está casi 100 veces, de pronto un poquito menos, pero está una cantidad de veces la palabra creer aquí en este Evangelio de Juan, y encontramos en toda la Biblia la palabra creer. Entonces, porque esa palabra es algo indispensable, importantísimo para Dios, para que la pongamos por obra en nuestra vida. Entonces esa palabra creer es recibir, no solamente sí, yo creo, pero llego hasta ahí. La palabra creer es un verbo, y ese verbo nos conlleva a una acción, a hacer algo más, y es lo que Dios nos está pidiendo, llegar a algo más, a recibir lo que Dios nos está ofreciendo, a unirnos a Cristo. Entonces encontramos por ejemplo la palabra del Señor aquí en Juan 3:16, versículo conocido por muchos, cantidad, usted lo ha escuchado, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos en este versículo cree, la palabra cree. Dios nos está diciendo cree, o sea, Dios estableció un plan de salvación maravilloso que no estaba en el corazón del ser humano, de la sabiduría humana, no, estaba en el corazón de Dios, algo distinto, algo que nosotros no esperábamos, pero un plan ingenioso, distinto, maravilloso, de poder, un plan donde Jesucristo nos perdona allí en lo que Él hizo en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, y donde esa resurrección nos da una vida nueva. Pero entonces Dios nos hace responsable a nosotros de esa salvación. Dios te hace responsable de la salvación, porque Él te está diciendo cree. Y cree recibir a Cristo, recibir lo que Dios te está diciendo, unirte a Cristo, volver ese verbo en una acción, no dejarlo solamente ahí, en un conocer, en un saber, no, sino llegar a algo más, avanzar. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces Dios nos hace responsable a nosotros. O sea, esto es un complemento. Dios
hace el plan de salvación, viene, se hace carne, porque Dios se hizo carne por usted, se hizo un hombre, se hizo un siervo, se hizo un ser humano, un pecador. Dios se despojó de su trono de gloria. Esto es algo maravilloso para venir a darnos salvación y vida eterna. Entonces, ¿cuál es el complemento? Nosotros los seres humanos, creer. Y vuelvo y repito, conocemos lo que Él hizo. Usted lo conoce, usted lo sabe lo que Él vino a hacer. Pero hay que avanzar, ese creer es recibir, es una unión, recibir lo que Dios hizo. Por eso en el versículo que leíamos inicialmente dice, a los que creen, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio ese poder a los que creen. Hay que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en lo que Él nos ofrece, en su palabra maravillosa. Entonces, esta palabra creer muchas veces genera esa dificultad. La genera en usted que está ahí escuchándome, la generó en mí. Una dificultad, yo creo en Dios. Yo decía, no, es que yo creo en Dios. Yo lo decía, yo creo en Dios. Y siempre he creído en Dios. Pero Dios me enseñó esto, de que el creer es algo más. Por eso me gusta la expresión y la definición de la Real Academia, cuando dice que tener por cierto, creer ser tener por cierto, y por eso lo traigo, por eso hice este estudio, esta investigación. Dice tener por cierto una cosa que el entendimiento no alcanza, o que no está comprobado, demostrado. Yo no viví que Cristo, ni lo vi, que Cristo murió por mis pecados, yo no lo vi. Mire, lo contrario a lo que es una creencia, la creencia la tenemos por cierta, sabemos que es real, pero no creer. Y ahí es donde causa esa dificultad. A veces no está a nuestro alcance, a nuestro entendimiento, no podemos demostrarlo. Yo no vi a Cristo en la cruz colgado, yo no lo vi. Pero gloria a Dios, he creído que lo que Él hizo fue por amor a nosotros, para perdonarnos, para limpiar tu pecado, para limpiar nuestro pecado, y que Él resucitó para darnos vida nueva. Entonces algo maravilloso, y es a lo que Dios te está invitando, y por eso me gusta esta definición de creer. Dice, pensar, juzgar, sospechar una cosa o estar persuadido de ella, tener una cosa por verosímil o probable. Mire que la palabra de Dios, hay un ejemplo muy claro, algo maravilloso, cuando Tomás, un siervo de Dios, estuvo con Jesucristo, vio los milagros de Cristo, los vivió, estuvo allí con Cristo, escuchando su palabra. Tomás fue el que le preguntó cuando Jesucristo estaba hablando de que Él se iba a ir, en Juan 14, y Tomás le pregunta, bueno, no entendemos cuál es el camino. Jesucristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Y estaba Tomás allí. Tomás siempre estuvo con Cristo. Mas sin embargo, todos conocemos que Tomás, en un momento cuando Jesucristo ya murió, él fue incrédulo. Él hasta que no sintió que pudo meter su dedo en la llaga de Cristo, que Cristo le dice, mete tu dedo en mi llaga, y cuando pudo ver sus manos que estaban perforadas por los clavos, ahí es donde Tomás se dio cuenta que realmente Jesucristo había resucitado. Y Tomás dudó, cualquiera, usted ha dudado, yo he dudado, cualquiera puede dudar. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, muchos dudaban, dice en Mateo 28, muchos dudaban. Entonces, eso es normal, algo que pueda pasar en su corazón, en su vida, dudar. Pero estamos convencidos que es algo real, que es verdadero. Y la preocupación de Tomás no eran los milagros de Jesucristo, porque eso es el evangelio, ese evangelio maravilloso que Dios te está ofreciendo, porque no es que te lo ofrezca yo. El evangelio no es un invento de una persona, de un pastor, de una iglesia. No, el evangelio Dios mismo vino y lo estableció aquí en la tierra.
Dios mismo, Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está la palabra creer. Y por eso yo lo digo que es un mandato de Dios, creer en el Evangelio. Dios dice, Dios te está diciendo, creed en el Evangelio. Entonces, Tomás no estaba preocupado por esos milagros. Tomás estaba preocupado era por la salvación. De que él en un momento dudó en que Cristo no había resucitado, y cuando se dio cuenta, él gritó, Señor mío, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida, que me estás escuchando, que pongas a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios, que exclames como hizo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que estés convencido de la salvación, de lo que Dios te está ofreciendo. Que hagas a un lado esa dificultad que hay en el creer. Pensar que no, ya yo creo en Dios y sigues viviendo como tú quieres vivir, en el pecado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esa experiencia personal como la vivió Tomás, ahí es donde vamos a experimentar a Cristo. Mira, el ejemplo que te ponía, un ejemplo bien claro, por ejemplo, nos ponen una torta, llegamos, hagamos uso de la imaginación, vamos de visita a alguna parte y nos sacan una torta de chocolate, cualquier sabor, algo, y tú la ves y tú dices, uy, es de chocolate, se ve que está rica. Estás conociendo, es el conocer, el saber que está rica, que está bien, está sabrosa. Y pensás, entonces puedes conocer inclusive que esa torta se hizo con azúcar, huevos, harina, el procedimiento que tuvo, batirla, que fue horneada. Puedes conocer eso. Pero ¿cómo vas a experimentar esa torta que está rica? El sabor que lo vas a sentir. ¿Cuándo lo vas a experimentar? Cuando haces una acción, ya creíste, pero falta la acción. ¿Cuál es? Cuando la consumes, cuando comes, la pruebas, estás experimentando en tu vida esa acción de comer esa torta. Entonces ahí es donde se convierte en creer. Ya la consumiste, probaste, te das cuenta que está rica, que sabe a chocolate, esponjosita, bien sabrosa, bien rica. Así es con Cristo. Cuando experimentas lo que Dios ofrece, esa paz que Dios da, algo tan maravilloso, ese amor, experimentar el amor de Dios en tu vida. Ahí es donde ese es el creer, esa acción que vas a llevar a algo más adelante, no solamente a quedarte ahí en que sí, yo creo. Entonces, es algo maravilloso de parte de Dios, lo que Dios te está ofreciendo, algo enorme, donde el creer el Señor nos permite experimentar y conocerle personalmente. Ya, algo maravilloso, algo enorme. Por eso es que Dios a veces nos lleva a las dificultades y nos quita cosas para poder nosotros avanzar. Te voy a poner un ejemplo maravilloso. Un rey recibió un regalo, 2 halcones. Llamó a los expertos para maestrarlos. Y al cabo del tiempo el rey llegó y llamó, bueno, necesito que me informen sobre los halcones. Y un halcón voló y fue amaestrado y todo. Y el otro halcón, ¿qué pasó con el otro halcón? El halcón se quedó en esa rama donde fue puesto y de ahí nunca se movió. Y el rey dijo, no, pues hay que solucionar esto, ¿cómo así? Y llamó cantidad de personas que le ayudaran y no supo. De un momento, no pudo. De un momento a otro el halcón voló. Entonces el rey manda a llamar, ¿quién fue el artífice de este milagro? ¿Quién fue lo que hizo esto? Que el halcón volara, si no había podido volar. Y resulta que el artífice había sido un campesino. Y le pregunta, bueno, ¿y cómo hiciste? Y le dice el campesino, no, simplemente corté la rama en que el halcón se posaba. Le cortó la rama en el que el halcón estaba allí posado. Y el halcón se dio cuenta que tenía alas y voló. ¿Sí ves? Son enseñanzas que nos da Dios.
enseñanzas. El halcón lo hace, Dios nos quita cosas para poder darnos cuenta de que hay una salvación, de que hay un Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida nueva, pero que es necesario que le recibamos, que nos unamos a Él, que el creer es eso, a una acción, a algo más de lo que tenemos en nuestra mente, que a veces no llegamos a imaginarnos, no llegamos a comprenderlo, que no está en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, pero es algo que Dios te está ofreciendo, algo enorme, maravilloso. Entonces, la invitación por medio de este mensaje a esto, a que creas, pero en la manera en que Dios te lo pide, a que avances. Por eso te pongo estos ejemplos. Y le doy gracias a mi Dios que me ha permitido entender esto tan maravilloso, esta palabra de creer. En muchas partes está la palabra creer. Dios dice aquí, mira lo que dice Dios aquí en su palabra, donde Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Si Dios siempre creer, pero vuelvo y te repito, creer, sí, yo creo, y solamente nos quedamos en eso. Sabemos que hay que avanzar. Creer es recibir, creer es unirnos a Dios. Eso es creer, vivir en obediencia, poder gustar, poder conocer en nuestra vida que lo que Dios nos dice se pueda formar en nuestra vida, en tu vida. Dios dice: esta palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Entonces, que esa palabra que Dios nos habla por medio de su palabra se convierta en tu vida, se convierta en vida. Entonces te das cuenta, vas a sentir la paz, el amor de Dios, vas a sentir lo que Dios te está dando, vas a poder gustar. Así como nos damos cuenta, experimentamos cuando comemos esa torta de chocolate y podemos experimentar por nosotros mismos, sentir su sabor, su frescura y que nos gusta. Asimismo experimentamos a Cristo en nuestra vida. Necesitas experimentar a Cristo en tu vida.